multimillonario estéril dejó a su amada por otra, pero 2 años después se encuentra con algo inesperado. Clara, tenemos que hablar, dijo finalmente, girándose para mirar a la mujer sentada en el sofá. Clara levantó la vista de su libro, una sombra de preocupación cruzando su hermoso rostro. ¿Qué pasa, Ale? Suenas serio. Alejandro tomó un largo trago de su bebida, buscando el coraje líquido para las palabras que estaba a punto de pronunciar. He tomado una decisión, Clara. Una decisión que cambiará nuestras vidas. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido, un presentimiento oscuro se apoderaba de ella. ¿De qué estás hablando? Yo he conocido a alguien más. Se llama Valentina. Y he decidido que quiero estar con ella. Las palabras cayeron como un mazo sobre Clara. Su mundo se derrumbó en un instante. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Pensé que éramos felices, que teníamos un futuro juntos. Alejandro evitó su mirada, incapaz de enfrentar el dolor en los ojos de Clara. Lo siento, Clara. Pero con Valentina siento algo que hace mucho no sentía. Ella me hace sentir vivo de nuevo, emocionado por el futuro. Clara se levantó, las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. ¿Y yo? ¿Qué hay de nuestros planes, de nuestra vida juntos? ¿Todo eso no significó nada para ti? Por supuesto que significó algo, Clara. Pero las cosas cambian, las personas cambian. Yo he cambiado. Clara se acercó a él, su voz temblando de emoción. Alejandro, por favor, piénsalo bien. Hemos construido tanto juntos. No puedes simplemente tirarlo todo por la borda por un capricho. Pero Alejandro ya había tomado su decisión. Con una frialdad que sorprendió incluso a él mismo, dijo, lo siento, Clara. Mi decisión está tomada. Es mejor que recojas tus cosas y te vayas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara lo miró, incrédula, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que amaba. Pero todo lo que vio fue determinación y una fría resolución. Con el corazón destrozado, Clara comenzó a recoger sus pertenencias, cada objeto un doloroso recordatorio de la vida que estaba perdiendo. Alejandro la observaba en silencio, luchando contra el remordimiento que comenzaba a crecer en su interior. Cuando Clara llegó a la puerta, se giró una última vez. Espero que no te arrepientas de esta decisión, Alejandro. Porque cuando lo hagas, puede que sea demasiado tarde. Y con esas palabras, salió del apartamento y de la vida de Alejandro, dejándolo solo con su decisión y el peso de las consecuencias que aún no podía imaginar. Las palabras de Clara resonaban en la mente de Alejandro mientras cerraba la puerta. Se giró hacia el apartamento ahora vacío, sintiendo una mezcla de liberación y un vacío inexplicable. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de la sensación incómoda. Es lo mejor, se dijo a sí mismo. Días después, Alejandro se encontraba en el asiento de primera clase de un avión rumbo a las Maldivas, con Valentina a su lado. Ella reía, emocionada por el viaje, mientras él sonreía, intentando convencerse de que había tomado la decisión correcta. Esto es maravilloso, Ale, exclamó Valentina, sus ojos brillantes de emoción. No puedo esperar para llegar al resort. ¿Te imaginas los atardeceres en la playa? Alejandro asintió, forzando una sonrisa. Será perfecto, cariño. Tú y yo, sin preocupaciones. Pero mientras Valentina hablaba animadamente sobre sus planes, Alejandro no podía evitar pensar en Clara. ¿Cómo estaría ella? ¿Habría empacado todas sus cosas? La culpa lo carcomía, pero intentaba ignorarla. Los meses pasaron en un torbellino de fiestas, viajes y lujos. Alejandro se sumergió en su nueva vida con Valentina, tratando de ahogar cualquier duda o arrepentimiento. Una noche, en una fiesta en su ático en Madrid, Alejandro se encontró mirando por la misma ventana donde había tomado la decisión de dejar a Clara. ¿Estás bien, amor?, preguntó Valentina, acercándose con una copa de champán. Alejandro se sobresaltó, saliendo de sus pensamientos. Sí, solo estaba pensando en el trabajo.
Valentina hizo un mohín. Siempre pensando en el trabajo. Vamos, diviértete un poco. Alejandro la siguió de vuelta a la fiesta, pero su mente estaba en otro lugar. Entre risas y conversaciones superficiales, se sentía más solo que nunca. El vacío en su pecho crecía con cada día que pasaba. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, Valentina mencionó casualmente: ¿sabes, Ale? He estado pensando, ¿no crees que ya es hora de que tengamos un hijo? Alejandro casi se atraganta con su café. ¿Un hijo? Valentina, sabes que no puedo. Oh, vamos, interrumpió ella, agitando la mano despreocupadamente. Hay tantas opciones hoy en día. Podríamos adoptar o usar un donante. Imagina lo lindo que sería tener un bebé. Pero Alejandro no podía imaginar tener un hijo con Valentina. Su mente voló inmediatamente a Clara, a los sueños que habían compartido de formar una familia juntos. La realidad de su situación lo golpeó con fuerza. No creo que sea el momento adecuado, respondió fríamente. Valentina lo miró sorprendida por su tono. Pero Ale, ¿cuándo será el momento adecuado? No somos tan jóvenes, y pensé que querrías dejar un legado. Alejandro se levantó abruptamente de la mesa. Dije que no, Valentina. Fin de la discusión. Mientras se alejaba, pudo sentir la mirada confundida y herida de Valentina en su espalda. Se encerró en su despacho, la culpa y el arrepentimiento lo consumían. Sacó su teléfono y, antes de poder pensarlo dos veces, buscó el número de Clara. Su dedo se cernió sobre el botón de llamada, temblando ligeramente. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí mismo, dejando caer el teléfono sobre el escritorio. Se pasó las manos por el cabello, sintiendo que su vida perfecta se desmoronaba a su alrededor. La soledad lo envolvía como una manta pesada, y por primera vez desde que dejó a Clara, Alejandro se permitió llorar, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. El tiempo pasaba inexorablemente, y con él, la vida de Alejandro se sumergía en una rutina de éxito profesional y vacío emocional. 2 años habían transcurrido desde aquella fatídica decisión, y aunque su imperio empresarial crecía, su corazón se marchitaba en silencio. Una mañana de primavera, Alejandro se encontraba en su oficina, mirando distraídamente por la ventana hacia el bullicioso Madrid. Su asistente, María, entró con una pila de documentos. «Señor Montero, aquí están los informes que solicitó», dijo, dejándolos sobre el escritorio. Alejandro asintió sin prestar mucha atención. «Gracias, María». Ella lo observó por un momento, notando la melancolía en sus ojos. «Señor, ¿se encuentra bien? Últimamente parece distante». Alejandro se giró, sorprendido por la pregunta. «Estoy bien, María. Solo, pensativo. Disculpe si me entrometo, pero, ¿has sabido algo de la señorita Clara?». El nombre cayó como una piedra en el estómago de Alejandro. «No, no he sabido nada de ella desde hace mucho tiempo». María asintió comprensivamente. «Entiendo. Solo pensé que debería saberlo, la vi el otro día, en el centro. Parecía estar bien». Alejandro sintió que su corazón daba un vuelco. «¿La viste? ¿Cómo estaba?». «Bueno, la vi de lejos, pero parecía feliz. Estaba con un grupo de amigos, riendo». Esas palabras se clavaron en el pecho de Alejandro. Clara, feliz, siguiendo adelante con su vida. ¿Y él? Atrapado en una existencia que ya no reconocía. «Gracias por decírmelo, María», dijo finalmente. «Puedes retirarte». Una vez solo, Alejandro se hundió en su silla, los recuerdos inundando su mente. ¿Cómo había llegado a este punto? Su relación con Valentina se había vuelto fría y distante, ambos viviendo vidas separadas bajo el mismo techo lujoso. Esa noche, durante la cena, el silencio entre Alejandro y Valentina era ensordecedor. Finalmente, ella habló: «Ale, creo que necesitamos hablar». Él levantó la vista de su plato apenas tocado. «¿Sobre qué?».
sobre nosotros. Sobre esto, dijo, haciendo un gesto que abarcaba la mesa, la casa, su vida juntos. ¿Eres feliz, Alejandro? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Era feliz? La respuesta era dolorosamente clara. No lo sé, Valentina. Ya no sé qué es la felicidad. Ella asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Yo tampoco soy feliz, Ale. Creo que esto fue un error. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de verdad y arrepentimiento. Tal vez tengas razón, admitió Alejandro, sintiendo un extraño alivio al decirlo en voz alta. ¿Qué nos pasó, Ale? Pensé que tendríamos una vida maravillosa juntos. Alejandro miró a Valentina, viendo por primera vez en mucho tiempo a la mujer detrás de la fachada de perfección que habían construido. Creo que ambos nos engañamos, Valentina. Buscábamos algo que nunca existió realmente entre nosotros. Esa noche, mientras Alejandro yacía despierto en la cama, su mente volvía una y otra vez a Clara. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Pensaría en él alguna vez? El arrepentimiento lo consumía, pero también una chispa de esperanza comenzaba a crecer en su pecho. Mañana, se prometió a sí mismo, mañana empezaría a arreglar las cosas. No sabía cómo, pero tenía que intentarlo. Tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado tarde para enmendar el mayor error de su vida. Con ese pensamiento, Alejandro cerró los ojos, sin saber que el destino le tenía preparada una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. El destino, caprichoso como siempre, no esperó a que Alejandro pusiera en marcha sus planes. Esa misma noche, en una gala benéfica en el corazón de Madrid, el universo decidió jugar sus cartas. Alejandro se ajustó la pajarita frente al espejo del salón de eventos. El murmullo de la alta sociedad madrileña llenaba el aire, mezclándose con el tintineo de copas de champán y la suave música de fondo. Se sentía fuera de lugar, a pesar de que este había sido su mundo durante los últimos años. Señor Montero, qué placer verlo aquí esta noche, lo saludó un conocido empresario. Alejandro forzó una sonrisa. El placer es mío, don Ricardo. Una causa noble la de esta noche. Mientras intercambiaba cortesías vacías, sus ojos vagaron por la sala. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, la vio. Clara. Estaba al otro lado del salón, radiante en un vestido azul noche que resaltaba su figura. Su cabello, más corto de lo que recordaba, enmarcaba su rostro con una elegancia que le robó el aliento. Pero lo que más le impactó fue su sonrisa, genuina y brillante, mientras hablaba con un grupo de personas. Sin ser consciente de sus acciones, Alejandro se disculpó con don Ricardo y comenzó a caminar hacia ella. El corazón le latía con fuerza, las palmas de las manos le sudaban. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ella al verlo? A medida que se acercaba, Clara giró la cabeza, como si sintiera su presencia. Sus ojos se encontraron, y Alejandro vio cómo la sonrisa se desvanecía de su rostro, reemplazada por una mezcla de sorpresa y dolor. Clara, dijo suavemente cuando llegó junto a ella. Alejandro, respondió ella, su voz apenas un susurro. El grupo con el que Clara estaba hablando, percibiendo la tensión, se disculpó discretamente, dejándolos solos en medio de la multitud. Ha pasado mucho tiempo, comenzó Alejandro, buscando desesperadamente las palabras adecuadas. Clara sintió, su rostro una máscara de compostura. 2 años, para ser exactos. El silencio entre ellos era palpable, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. «Te ves bien», dijo Alejandro, maldiciéndose internamente por lo inadecuado de sus palabras. Una sonrisa amarga curvó los labios de Clara. «Tú también. La vida de millonario te sienta bien, por lo que veo». La frialdad en su voz fue como una bofetada para Alejandro. «Clara, yo». «No», lo interrumpió ella, levantando una mano. «Por favor, no digas nada. No hay nada que puedas decir que cambie lo que pasó». Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Lo sé,
pero necesito que sepas que yo... Que te arrepientes, completó Clara, su voz quebrándose ligeramente. ¿De qué sirve eso ahora, Alejandro? Han pasado 2 años. 2 años en los que tuve que reconstruir mi vida pieza por pieza. La culpa lo golpeó con fuerza. Clara, si pudiera volver atrás. Pero no puedes, dijo ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Y quizás sea lo mejor. Porque esa ruptura, por dolorosa que fuera, me hizo más fuerte. Me hizo darme cuenta de lo que realmente quería en la vida. Alejandro la miró, sintiendo que la perdía de nuevo. ¿Y qué es lo que quieres, Clara? Ella lo miró directamente a los ojos, y por un momento, Alejandro vio un destello de la mujer que había amado, de la mujer que aún amaba. Quería una familia, Alejandro. Una vida llena de amor y propósito. Y ahora... Clara se detuvo, como si dudara en continuar. Alejandro contuvo la respiración, presintiendo que lo que vendría cambiaría todo. Ahora la tengo, completó Clara, su mano inconscientemente moviéndose hacia su vientre. Alejandro siguió el movimiento con la mirada, y de repente, todo cobró sentido. Sus ojos se abrieron de par en par, la comprensión golpeándolo como un tren. Clara, tú, estás. Ella asintió lentamente, una mezcla de orgullo y desafío en su mirada. Sí, Alejandro. Estoy embarazada. El mundo pareció detenerse alrededor de Alejandro. Las implicaciones de esa simple frase lo abrumaron. Clara, embarazada. La familia que siempre habían soñado juntos, ahora una realidad, pero sin él. Pero, ¿cómo? Yo pensé que... Clara lo miró, una extraña mezcla de emociones en sus ojos. Hay mucho que no sabes, Alejandro. Mucho que ha cambiado. Y creo que es hora de que hablemos. Realmente hablemos. Con esas palabras, Clara lo tomó del brazo y lo guió hacia un rincón más tranquilo del salón, dejando a Alejandro en un torbellino de emociones, preguntas sin respuesta y la sensación de que su vida estaba a punto de dar otro giro dramático. En un rincón apartado del bullicioso salón, Alejandro y Clara se encontraron frente a frente, el peso de su historia compartida y los secretos por revelar flotando entre ellos. El corazón de Alejandro latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y anticipación recorría su cuerpo. Clara, yo, no entiendo. ¿Cómo es posible?, murmuró Alejandro, su voz apenas audible sobre el murmullo de la fiesta. Clara tomó una profunda respiración, sus ojos fijos en los de Alejandro. Después de que te fuiste, me sentí perdida. Destrozada. Pero también, determinada. Siempre habíamos hablado de tener una familia, Alejandro. Era nuestro sueño. Alejandro asintió lentamente, el recuerdo de esas conversaciones aún dolorosamente vívido en su mente. Clara continuó, su voz temblando ligeramente. Decidí que no iba a renunciar a ese sueño solo porque tú habías renunciado a nosotros. Investigué, consulté médicos, y finalmente, opté por la fertilización in vitro. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, la comprensión amaneciendo en su rostro. Pero, el donante. Sí, Alejandro, Clara respondió, su voz una mezcla de dolor y determinación. El donante eres tú. El mundo pareció detenerse alrededor de Alejandro. Las palabras de Clara resonaban en sus oídos, imposibles y sin embargo innegablemente ciertas. ¿Cómo? Fue todo lo que logró articular. ¿Recuerdas cuando fuimos a la clínica de fertilidad, hace años? Guardaron muestras tuyas. Cuando decidí seguir adelante con esto, las usé. Fue una decisión difícil, pero sentí que era lo correcto. Alejandro se tambaleó, apoyándose contra la pared. Su mente daba vueltas, tratando de procesar esta revelación. Clara, yo, no sé qué decir. Esto es abrumador, lo sé, Clara completó suavemente. No espero nada de ti, Alejandro. Solo creí que merecías saberlo. Alejandro la miró, viendo a la mujer que una vez amó, la mujer que ahora llevaba a su hijo.
Un hijo que nunca creyó posible. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué usaste mi muestra? Clara lo miró directamente a los ojos, su voz cargada de emoción. Porque a pesar de todo, de cómo terminaron las cosas entre nosotros, una parte de mí nunca dejó de amarte. Y porque sabía que, si alguna vez iba a ser madre, quería que fuera de un hijo tuyo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Alejandro, un nudo formándose en su garganta. Clara, yo, lo siento tanto. Por todo. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpió Clara suavemente. Y quizás sea lo mejor. Porque este bebé es mío, Alejandro. Es mi milagro, mi futuro. Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el corazón. El peso de sus decisiones, de lo que había perdido, lo golpeó con una fuerza abrumadora. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó, su voz apenas un susurro. Clara lo miró con una mezcla de compasión y resolución. No hay un nosotros, Alejandro. Tú tomaste tu decisión hace 2 años. Yo he seguido adelante. Este bebé es mi familia ahora. Cada palabra era como un puñal en el corazón de Alejandro. La realidad de lo que había perdido, de lo que nunca tendría, lo aplastaba. Pero es mi hijo también, dijo débilmente. Clara asintió lentamente. Biológicamente, sí. Pero ser padre es mucho más que eso, Alejandro. Es estar presente, es amar incondicionalmente. Es algo que tú elegiste no ser cuando me dejaste. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de emociones no expresadas. Alejandro luchaba con una tormenta de sentimientos, arrepentimiento, dolor, anhelo y una desesperada necesidad de arreglar lo que había roto. Clara, por favor, comenzó, sin saber exactamente qué estaba pidiendo. Ella lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Lo siento, Alejandro. Pero esta es mi vida ahora. Y mi bebé, nuestro bebé, merece estabilidad, amor incondicional. No puedo arriesgarme a que le hagas daño como me lo hiciste a mí. Con esas palabras, Clara se giró para irse, dejando a Alejandro solo con el peso de sus decisiones y el conocimiento de un futuro que nunca tendría. Mientras la veía alejarse, Alejandro se dio cuenta de que había perdido. Mucho más que un amor, había perdido la oportunidad de ser el hombre y el padre que siempre había soñado ser. Alejandro se quedó inmóvil, viendo cómo la silueta de Clara se perdía entre la multitud. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. ¿Cómo era posible? Él, que siempre había creído que jamás podría ser padre, ahora se enfrentaba a la realidad de un hijo en camino. Un hijo que, según Clara, no tenía derecho a reclamar. Salió apresuradamente de la gala, ignorando las miradas curiosas y los intentos de conversación de algunos invitados. Necesitaba aire, necesitaba pensar. En la calle, la fresca brisa nocturna de Madrid no logró calmar el caos en su interior. Señor Montero. ¿Se encuentra bien? La voz de su chofer lo sacó de su trance. Llévame a casa, Ramón. Rápido, ordenó Alejandro, su voz temblorosa. Durante el trayecto, las palabras de Clara resonaban en su cabeza. El donante eres tú. ¿Cómo era posible? ¿Él siempre había sido estéril, o eso creía? Los médicos se lo habían dicho años atrás. ¿Se habían equivocado? ¿O acaso? Al llegar a su ático, Alejandro se dirigió directamente a su despacho. Con manos temblorosas, buscó entre sus archivos hasta encontrar lo que buscaba, sus viejos informes médicos. Leyó frenéticamente, página tras página, hasta que sus ojos se detuvieron en una frase: baja movilidad espermática, pero no completamente estéril. No puede ser, murmuró Alejandro, dejándose caer en su silla. Todo este tiempo. El peso de la verdad lo golpeó con fuerza. No era completamente estéril. Había una posibilidad, aunque pequeña, de que pudiera ser padre. Y ahora, esa posibilidad se había convertido en realidad,
pero de una manera que jamás habría imaginado. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Diga». La voz somnolienta de su antiguo médico respondió. «Doctor Fernández, soy Alejandro Montero. Necesito hablar con usted urgentemente». «¿Alejandro?» «Son las 2 de la madrugada». «¿Qué sucede?» «Doctor, necesito que me explique mi condición. Acabo de enterarme, hay una mujer embarazada. Y el hijo es mío». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Alejandro, siempre te dije que había una posibilidad, aunque remota. Tu condición no te hacía completamente estéril, solo menos fértil que el promedio». Las palabras del médico confirmaron sus temores y, al mismo tiempo, encendieron una chispa de esperanza en su corazón. «Pero entonces, ¿es posible? ¿Realmente puedo ser padre?» «Biológicamente, sí». «Alejandro, ¿qué está pasando exactamente?» Alejandro le contó brevemente sobre el encuentro con Clara, sobre la fertilización in vitro, sobre el hijo que venía en camino. «Entiendo tu confusión, Alejandro», dijo el doctor con voz calmada. «Pero recuerda, ser padre es mucho más que biología. Es una decisión, un compromiso». Esas palabras hicieron eco con lo que Clara le había dicho. Alejandro se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. ¿Tenía derecho a reclamar a ese hijo? ¿O debía respetar la decisión de Clara y mantenerse al margen? «Doctor, ¿qué debo hacer?», preguntó, su voz quebrándose por la emoción. «Eso, Alejandro, solo tú puedes decidirlo. Pero te sugiero que lo pienses bien. Las decisiones que tomes ahora afectarán no solo tu vida, sino la de ese niño y la de su madre». Después de colgar, Alejandro se quedó mirando por la ventana, hacia las luces de Madrid. Su mundo había cambiado en cuestión de horas. Era padre. O podría serlo. Pero, ¿tenía derecho a ello después de lo que había hecho? Con el corazón dividido entre el deseo de ser parte de la vida de su hijo y el miedo a causar más dolor, Alejandro se dio cuenta de que estaba frente a la decisión más importante de su vida. Y esta vez, no podía permitirse cometer otro error. Los días siguientes fueron una tortura para Alejandro. No podía concentrarse en el trabajo, apenas comía y el sueño se le escapaba cada noche. La revelación de Clara lo había sacudido hasta la médula, despertando emociones que creía enterradas y sueños que pensaba imposibles. Finalmente, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió buscar a Clara. Después de varios intentos, logró conseguir su dirección a través de un conocido común. Con el corazón latiendo desbocado, se presentó en su puerta una tarde lluviosa de domingo. Clara abrió la puerta, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y resignación al verlo. «Alejandro, ¿qué haces aquí?» «Clara, por favor, necesitamos hablar», suplicó él, su voz cargada de emoción. «No he podido dejar de pensar en lo que me dijiste. En el bebé, en nosotros». Clara suspiró profundamente, pero se hizo a un lado para dejarlo entrar. El pequeño apartamento estaba decorado con cálidos tonos tierra, tan diferente del lujoso ático que una vez compartieron. «No hay un nosotros, Alejandro», dijo Clara, sentándose en el sofá y gesticulando para que él tomara asiento. «Creí habértelo dejado claro en la gala». Alejandro se sentó, inclinándose hacia adelante, sus ojos fijos en Clara. «Lo sé, pero... Clara, este hijo, nuestro hijo. No puedo simplemente ignorarlo. Sé que cometí un error terrible al dejarte, pero ¿no crees que merezco una oportunidad de ser parte de su vida?» Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, una mezcla de dolor y frustración en su mirada. ¿Una oportunidad? Alejandro, tuviste tu oportunidad. La tuviste durante años, y la tiraste por la borda. ¿Cómo puedo confiar en que no volverás a hacerlo? ¿Cómo puedo arriesgar la felicidad de mi hijo? Nuestro hijo, corrigió Alejandro suavemente. No, exclamó Clara, poniéndose de pie. No tienes derecho a llamarlo así. Un padre es mucho más que biología, Alejandro.
Es amor, es compromiso, es estar ahí en las buenas y en las malas. Tú elegiste no ser eso cuando me dejaste. Alejandro sintió cada palabra como una puñalada en el corazón. Clara, por favor. Sé que cometí un error terrible. No pasa un día sin que me arrepienta de haberte dejado. Pero las personas cambian, aprenden de sus errores. Yo he cambiado. Clara lo miró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Y qué pasa si vuelves a cambiar de opinión? ¿Qué pasa si un día decides que esta vida no es lo suficientemente emocionante para ti y vuelves a irte? No puedo arriesgarme a que le hagas a nuestro hijo lo mismo que me hiciste a mí. El silencio cayó pesadamente entre ellos. Alejandro podía sentir el dolor en la voz de Clara, el miedo a volver a ser herida. Y lo peor era que sabía que tenía razón en desconfiar. Clara, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Entiendo tu miedo. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero este bebé es un milagro que nunca pensé que tendría. Por favor, dame la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que puedo ser el padre que este niño merece. Clara lo miró largamente, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Finalmente, suspiró. Alejandro, no puedo prometerte nada. No puedo arriesgar la estabilidad de mi hijo por tus promesas. Pero... Alejandro contuvo la respiración, esperando. Pero tampoco puedo negarte completamente la oportunidad de conocerlo. No sería justo, ni para ti ni para él. Sin embargo, tendrá que ser en mis términos. Y si en algún momento siento que esto no es lo mejor para mi hijo, se acabó. ¿Entiendes? Alejandro asintió fervientemente, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Sí, lo entiendo. Gracias, Clara. Te prometo que no te defraudaré. Ni a ti, ni a nuestro hijo. Mientras se levantaba para irse, Alejandro sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos incómodos. Pero también sabía que era su última oportunidad de hacer las cosas bien, de ser el hombre y el padre que siempre debió haber sido. Al salir del apartamento de Clara, Alejandro miró al cielo nublado de Madrid. La lluvia había cesado, y un débil rayo de sol se asomaba entre las nubes. Era como si el universo le estuviera dando una señal, una última oportunidad de redención. Y esta vez, se juró a sí mismo, no la desperdiciaría. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Alejandro se sumergió en un torbellino de emociones, recuerdos y arrepentimientos. Cada noche, sentado en el silencio de su lujoso ático, repasaba mentalmente los momentos que había compartido con Clara, las promesas hechas y rotas, los sueños que habían construido juntos y que él había destrozado con su egoísmo. Una tarde particularmente melancólica, Alejandro se encontró revisando viejas fotografías en su teléfono. Imágenes de tiempos más felices, cuando él y Clara planeaban un futuro juntos. Se detuvo en una foto en particular, Clara sonriendo radiante frente a la Sagrada Familia en Barcelona, durante unas vacaciones que habían tomado años atrás. ¿Qué nos pasó, Clara?, murmuró para sí mismo, su voz quebrada por la emoción. ¿Cómo pude ser tan estúpido? El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Clara: cita médica mañana a las 10. Ecografía. Si quieres venir, puedes. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Era la primera vez que Clara lo invitaba a ser parte de algo relacionado con el embarazo. Con manos temblorosas, respondió: allí estaré. Gracias. Al día siguiente, Alejandro llegó a la clínica media hora antes. Nervioso, caminaba de un lado a otro en la sala de espera. Cuando Clara apareció, sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Hola, dijo ella suavemente. Hola, Clara, respondió él, su voz apenas un susurro. Gracias por dejarme venir. Clara sintió, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. Es lo correcto. Después de todo,
también es tu hijo. Esas palabras, aunque dichas con cierta reserva, llenaron a Alejandro de una emoción que no podía describir. Entraron juntos a la consulta, y mientras el médico preparaba el equipo para la ecografía, Alejandro no pudo evitar mirar a Clara. Su vientre ya mostraba una ligera curva, un recordatorio físico de la vida que crecía dentro de ella. ¿Están listos para ver a su bebé?, preguntó el médico con una sonrisa. Alejandro y Clara intercambiaron una mirada cargada de significado antes de asentir. El médico aplicó el gel en el vientre de Clara y comenzó a mover el transductor. Y entonces lo vieron. En la pantalla en blanco y negro, una pequeña figura se movía. Alejandro contuvo el aliento, sus ojos fijos en la imagen de su hijo. Ahí está, dijo el médico. Todo se ve perfectamente. ¿Quieren saber el sexo? Clara miró a Alejandro, una pregunta silenciosa en sus ojos. Él asintió, incapaz de hablar. Es un niño, anunció el médico. Alejandro sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Un hijo. Su hijo. La realidad de la situación lo golpeó con fuerza renovada. Clara, dijo, su voz quebrada por la emoción. Yo, lo siento tanto. Por todo. Si pudiera volver atrás. Clara lo miró, sus propios ojos brillantes por las lágrimas. Alejandro, no podemos cambiar el pasado. Pero tal vez podamos construir un futuro mejor. Por él. En ese momento, mirando la imagen de su hijo en la pantalla y sintiendo la mano de Clara cerca de la suya, Alejandro sintió que se le daba una segunda oportunidad. Una oportunidad de redención, de ser el hombre y el padre que siempre debió haber sido. Te prometo, dijo, su voz cargada de determinación, que haré todo lo que esté en mi poder para ser digno de esta oportunidad. Para ser el padre que nuestro hijo merece. Clara lo miró largamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Finalmente, asintió levemente. Un día a la vez, Alejandro. Un día a la vez. Mientras salían de la clínica, Alejandro sintió que algo había cambiado. El peso del pasado seguía ahí, pero ahora había también una luz de esperanza. Una esperanza de que, tal vez, no todo estaba perdido. De que quizás, con tiempo y esfuerzo, podría reparar lo que había roto y construir algo nuevo y hermoso. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro lo miraba con anticipación en lugar de temor. Tenía mucho que demostrar, mucho que reparar, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Por Clara, por su hijo, y por la familia que aún tenía la esperanza de poder formar. Las semanas siguientes a la ecografía fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Cada día era una lucha interna entre la esperanza y el miedo, entre el deseo de acercarse y el temor de presionar demasiado. Clara, por su parte, mantenía una distancia cautelosa, permitiéndole pequeños momentos de participación en el embarazo, pero siempre con una barrera invisible entre ellos. Una tarde de domingo, Alejandro recibió un mensaje de Clara: estoy en el Parque del Retiro. Si quieres, puedes venir. Con el corazón acelerado, Alejandro se apresuró al parque. Encontró a Clara sentada en un banco, con la mirada perdida en el estanque. Se acercó lentamente, como si temiera asustarla. Hola, Clara, dijo suavemente. Ella levantó la vista, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Hola, Alejandro. Gracias por venir. Se sentó a su lado, manteniendo una respetuosa distancia. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, observando a las familias que paseaban por el parque. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente Alejandro. Clara suspiró, acariciando suavemente su vientre. Bien, supongo. Es complicado. Alejandro asintió, entendiendo el peso de esa palabra. Clara, yo. No, Alejandro, lo interrumpió ella. Antes de que digas nada, necesito que entiendas algo. Esto, dijo, señalando su vientre, no cambia lo que pasó entre nosotros. No borra el dolor ni la traición.
Alejandro sintió cada palabra como una puñalada, pero sabía que ella tenía razón. Lo sé, Clara. Y no espero que lo haga. Pero quiero que sepas que estoy aquí, que quiero ser parte de esto, de la vida de nuestro hijo. Clara lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y cautela. ¿Y qué pasa si un día decides que esto no es suficiente para ti? ¿Qué pasa si vuelves a irte? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de miedo y de promesas rotas del pasado. Alejandro sintió el peso de sus errores como nunca antes. Clara, comenzó, su voz quebrada por la emoción, sé que no tengo derecho a pedirte que confíes en mí. Sé que te lastimé de una manera imperdonable. Pero te juro, por lo más sagrado, que he cambiado. Que entiendo lo que perdí y lo que ahora tengo la oportunidad de ganar. No voy a irme. No voy a abandonarlos. A ti ni a nuestro hijo. Clara lo miró largamente, buscando en sus ojos algún indicio de duda o falsedad. Finalmente, suspiró. Quiero creerte, Alejandro. Por el bien de nuestro hijo, quiero creer que has cambiado. Pero no será fácil. No puedo simplemente olvidar y perdonar. No te pido que lo hagas, respondió Alejandro. Solo te pido una oportunidad. Para demostrarte, día a día, que puedo ser el hombre que debí haber sido siempre. El padre que nuestro hijo merece. Un silencio se instaló entre ellos, lleno de promesas no dichas y esperanzas apenas nacientes. De repente, Clara se llevó una mano al vientre, una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, alarmado. Clara tomó su mano y, sin decir una palabra, la colocó sobre su vientre. Por un momento, no pasó nada. Y entonces, Alejandro lo sintió, un pequeño movimiento, como un aleteo bajo su palma. Está pateando, susurró Clara, una sonrisa involuntaria iluminando su rostro. Alejandro sintió que el mundo se detenía. En ese momento, con su mano sobre el vientre de Clara, sintiendo los movimientos de su hijo, todo cobró sentido. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera contenerlas. Te prometo, dijo, su voz apenas un susurro, que haré todo lo que esté en mi poder para ser digno de ustedes. Para ser la familia que siempre debimos ser. Clara lo miró, sus propios ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No dijo nada, pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro vio un atisbo de esperanza en su mirada. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el retiro, Alejandro y Clara permanecieron sentados en silencio, sus manos unidas sobre el vientre donde crecía su hijo. El futuro era incierto, lleno de desafíos y heridas por sanar, pero en ese momento, ambos sintieron que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de reconstruir lo que una vez se había roto. Los días que siguieron a aquel encuentro en el retiro estuvieron cargados de una tensa esperanza para Alejandro. Cada mensaje de Clara, cada pequeña interacción, se convertía en una oportunidad para demostrar su compromiso. Sin embargo, la sombra de la duda aún pesaba sobre él, alimentada por sus propios remordimientos y los temores de Clara. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina, Alejandro recibió una llamada inesperada. ¿Alejandro? Soy el doctor Fernández. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Doctor, ¿qué sucede? He estado revisando tu historial médico y, bueno, creo que deberías venir a mi consulta. Hay algo que necesitamos discutir. La ansiedad se apoderó de Alejandro. ¿Es sobre mi condición? ¿Sobre el bebé? Preferiría discutirlo en persona. ¿Puedes venir esta tarde? Alejandro acordó la cita, su mente un torbellino de preocupaciones. ¿Habría algún problema con el bebé? ¿O quizás con su propia salud? Esa tarde, sentado frente al doctor Fernández, Alejandro sentía que su mundo podía desmoronarse en cualquier momento. Alejandro, comenzó el doctor, su tono serio, he estado revisando tus exámenes antiguos y los comparé con los más recientes. Y, bueno, hay algo que debo decirte. Por favor, doctor, dígame qué está pasando, suplicó Alejandro, al borde de la desesperación.
El doctor Fernández tomó una profunda respiración. Tus exámenes más recientes muestran una mejora significativa en tu conteo y movilidad espermática. De hecho, están casi en rangos normales. Alejandro parpadeó, confundido. Pero, ¿cómo es posible? A veces, los cambios en el estilo de vida, la dieta, el estrés, pueden afectar la fertilidad. Lo que quiero decir, Alejandro, es que existe la posibilidad de que el bebé no sea resultado de la fertilización in vitro. Las palabras del doctor cayeron como una bomba. Alejandro sintió que le faltaba el aire. ¿Está diciendo que podría ser el padre biológico de manera natural? El doctor asintió. Es una posibilidad que no podemos descartar. Por supuesto, solo una prueba de paternidad podría confirmarlo con certeza. Alejandro salió de la consulta en un estado de shock. Su mente era un caos de emociones y pensamientos contradictorios. Por un lado, la posibilidad de ser el padre biológico de manera natural lo llenaba de una alegría indescriptible. Por otro, el miedo lo atenazaba. ¿Cómo reaccionaría Clara ante esta noticia? Esa noche, incapaz de contener la ansiedad, Alejandro llamó a Clara. ¿Alejandro? ¿Qué pasa? La voz de Clara sonaba preocupada. Clara, necesito verte. Es importante. Me estás asustando. ¿Está todo bien? Sí, no lo sé. Por favor, ¿podemos vernos mañana? Clara accedió, y al día siguiente, se encontraron en una cafetería tranquila. Alejandro, con el corazón en la garganta, le contó sobre su visita al médico y la posibilidad que había surgido. Clara lo escuchó en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. Cuando Alejandro terminó, ella permaneció callada por lo que pareció una eternidad. Clara, por favor, di algo, suplicó Alejandro. Finalmente, Clara habló, su voz apenas un susurro. No sé qué decir, Alejandro. Esto lo cambia todo. ¿Qué quieres decir? Clara lo miró, sus ojos llenos de confusión y miedo. Si es cierto, si realmente eres el padre biológico de manera natural, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Para el futuro? Alejandro tomó la mano de Clara sobre la mesa, sorprendiéndose cuando ella no la retiró. Clara, para mí no cambia nada en cuanto a mis sentimientos o mi compromiso. Pero entiendo que para ti, esto debe ser abrumador. Clara asintió lentamente. Necesito tiempo, Alejandro. Tiempo para procesar todo esto. Lo entiendo, dijo él suavemente. Pero quiero que sepas que, sea cual sea el resultado, estoy aquí. Para ti, para nuestro hijo. No voy a irme a ninguna parte. Mientras se despedían, Alejandro sintió una mezcla de esperanza y temor. La posibilidad de ser el padre biológico de manera natural abría un nuevo capítulo en su historia, uno lleno de promesas pero también de incertidumbres. Mirando a Clara alejarse, Alejandro se dio cuenta de que, independientemente del resultado, el verdadero desafío apenas comenzaba. La paternidad, biológica o no, iba mucho más allá de la genética. Era sobre amor, compromiso y la voluntad de estar presente, día tras día. Con esa resolución en mente, Alejandro se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara, sería el padre que su hijo merecía y el hombre que Clara necesitaba que fuera. El camino por delante sería difícil, pero estaba determinado a recorrerlo, un paso a la vez. Los días que siguieron a la revelación del doctor Fernández fueron una montaña rusa emocional para Alejandro y Clara. La incertidumbre sobre la paternidad biológica natural añadía una nueva capa de complejidad a su ya complicada situación. Alejandro intentaba mantenerse presente y apoyar a Clara, pero sentía que caminaba sobre hielo delgado. Una tarde, mientras Alejandro revisaba ansiosamente su teléfono esperando noticias de Clara, recibió un mensaje que hizo que su corazón saltara: necesitamos hablar. Ven a mi apartamento a las 7. A las 6:55, Alejandro estaba frente a la puerta de Clara, su mano temblorosa levantada para tocar el timbre. Respiró hondo y finalmente llamó.
Clara abrió la puerta, su expresión indescifrable. «Pasa», dijo suavemente. Alejandro entró, notando inmediatamente los cambios en el apartamento. Había cajas de mudanza por todas partes, algunas ya selladas. «Clara», que comenzó, pero ella lo interrumpió. «Siéntate, por favor», dijo Clara, señalando el sofá. Se sentó frente a él, sus manos descansando protectoramente sobre su vientre abultado. «Alejandro», comenzó ella, su voz temblorosa pero decidida, «he estado pensando mucho estos días. Sobre nosotros, sobre el bebé, sobre todo lo que ha pasado». Alejandro contuvo la respiración, temiendo lo peor. «Me ofrecieron un trabajo en Barcelona», continuó Clara. «Es una gran oportunidad, y he decidido aceptarlo». Las palabras cayeron como un peso sobre Alejandro. ¿Te vas?», logró articular. Clara asintió lentamente. «Creo que es lo mejor para mí, para el bebé. Un nuevo comienzo». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Pero, Clara, ¿qué hay de nosotros? ¿De la posibilidad de que sea el padre biológico de manera natural? Eso no cambia el pasado, Alejandro», dijo Clara, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «No borra el dolor, la traición. Necesito espacio, necesito sanar. Por favor», suplicó Alejandro, su voz quebrándose, «no nos alejes. Te prometo que puedo ser mejor, que puedo ser el hombre que mereces, el padre que nuestro hijo necesita». Clara lo miró, una mezcla de dolor y determinación en sus ojos. «Quiero creer eso, Alejandro. De verdad que sí. Pero también necesito protegerme, proteger a nuestro hijo». «¿Y qué pasa con los derechos del bebé?», preguntó Alejandro desesperadamente. «¿No merece conocer a su padre?». Clara suspiró profundamente. «No te estoy negando eso, Alejandro. Pero necesito que entiendas que las cosas no pueden ser como antes. No puedes simplemente volver a nuestras vidas y esperar que todo esté bien». Alejandro sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Te amo, Clara. Nunca dejé de amarte. Por favor, dame una oportunidad de demostrártelo». Clara lo miró, sus propios ojos húmedos. «El amor no siempre es suficiente, Alejandro. A veces, el daño es demasiado profundo». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de sus palabras flotando entre ellos. Finalmente, Clara habló de nuevo. «No te estoy cerrando la puerta completamente, Alejandro. Pero necesito tiempo. Necesito estar segura de que realmente has cambiado, de que puedo confiar en ti de nuevo». Alejandro asintió lentamente, sintiendo una mezcla de dolor y un pequeño rayo de esperanza. «¿Cuándo te vas?», preguntó suavemente. «En 2 semanas», respondió Clara. «Te mantendré informado sobre el embarazo, cuando nazca el bebé, podrás visitarnos. Pero será en mis términos, Alejandro. Necesito que respetes eso». Alejandro se levantó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Lo entiendo», dijo, su voz apenas un susurro. «Te prometo que haré todo lo posible para ganarme tu confianza de nuevo, Clara. Para ser el hombre que tú y nuestro hijo merecen». Mientras se dirigía a la puerta, Alejandro se detuvo y miró a Clara una última vez. «Te amo», dijo simplemente, antes de salir del apartamento. En la calle, bajo la lluvia que había comenzado a caer, Alejandro sintió que su corazón se desgarraba. Pero en medio del dolor, una chispa de determinación se encendió en su pecho. No iba a rendirse. Haría lo que fuera necesario para demostrarle a Clara que había cambiado, para ser parte de la vida de su hijo. El camino sería largo y difícil, pero Alejandro estaba dispuesto a recorrerlo. Por Clara, por su hijo, por la familia que aún tenía la esperanza de poder formar. Las 2 semanas siguientes pasaron como un borrón para Alejandro. Cada día era una lucha entre el deseo de acercarse a Clara y el respeto por su necesidad de espacio. La víspera de su partida a Barcelona, Alejandro se encontraba en su ático, mirando la ciudad que pronto dejaría atrás.
El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Clara: estoy en el Parque del Retiro. Si quieres despedirte, estaré aquí 1 hora. Sin perder un segundo, Alejandro salió corriendo de su apartamento. Llegó al parque sin aliento, su corazón latiendo con fuerza. Encontró a Clara sentada en el mismo banco donde habían sentido las patadas del bebé por primera vez. «Hola», dijo suavemente, acercándose. Clara levantó la mirada, una mezcla de emociones en sus ojos. «Hola, Alejandro». Se sentó a su lado, manteniendo una respetuosa distancia. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, observando el atardecer sobre el estanque. «No puedo creer que te vayas mañana», dijo finalmente Alejandro, su voz cargada de emoción. Clara asintió lentamente. «Es lo mejor, Alejandro. Necesito este nuevo comienzo». «Lo sé», respondió él, tragando el nudo en su garganta. «Solo desearía que las cosas fueran diferentes». Clara lo miró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Yo también, pero no podemos cambiar el pasado». Alejandro reunió todo su coraje y tomó suavemente la mano de Clara. Para su sorpresa, ella no la retiró. «Clara, sé que he cometido errores imperdonables. Sé que te he lastimado de una manera que nunca podré reparar completamente. Pero quiero que sepas que, sin importar la distancia, sin importar el tiempo que tome, estaré aquí. Para ti, para nuestro hijo. Haré todo lo que esté en mi poder para demostrarte que he cambiado, que puedo ser el hombre que mereces». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Clara. «Quiero creerte, Alejandro. De verdad que sí. Pero tengo tanto miedo». «Lo sé, mi amor», dijo él suavemente, usando el término cariñoso sin pensar. «Y entiendo tu miedo. No te pido que confíes en mí ciegamente. Solo te pido la oportunidad de demostrártelo día a día». Clara lo miró largamente, como si buscara algo en sus ojos. Finalmente, habló: «Te propongo algo, Alejandro. Empecemos de cero. Sin expectativas, sin promesas grandiosas. Solo, veamos qué pasa». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que, cuando esté en Barcelona, podemos mantenernos en contacto. Llamadas, mensajes. Puedes venir a visitar al bebé cuando nazca. Pero sin presiones, sin exigencias. Construyamos algo nuevo, paso a paso». Alejandro sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. «Clara, eso es más de lo que merezco. Te prometo que no te decepcionaré». Ella sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina que Alejandro veía en mucho tiempo. «No hagas promesas, Alejandro. Solo, hazlo». Se quedaron sentados en silencio, sus manos entrelazadas, viendo cómo el sol se ponía sobre Madrid. Era un final, pero también un nuevo comienzo. Cuando finalmente se levantaron para despedirse, Alejandro sintió un impulso irresistible. Suavemente, colocó su mano sobre el vientre de Clara. «Adiós, pequeño», susurró. «Papá te ama, y siempre estará ahí para ti». Clara lo miró, sus ojos llenos de una emoción que Alejandro no pudo descifrar completamente. Sin decir una palabra, se puso de puntillas y le dio un suave beso en la mejilla. «Hasta pronto, Alejandro», dijo suavemente, antes de darse la vuelta y alejarse. Alejandro la vio partir, su corazón dividido entre el dolor de la separación y la esperanza de un futuro mejor. No sabía qué le deparaba el destino, pero estaba determinado a hacer todo lo posible por recuperar lo que había perdido y construir la familia que siempre había soñado. Mientras caminaba de vuelta a casa, Alejandro sintió que algo había cambiado dentro de él. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía listo para enfrentarlos. Por Clara, por su hijo, y por el hombre en el que quería convertirse. Los meses pasaron, y Alejandro mantuvo su palabra. Cada día, sin falta, enviaba mensajes a Clara,
preguntando por su bienestar y el del bebé. Las llamadas telefónicas, al principio breves y tensas, se fueron haciendo más largas y cálidas con el tiempo. Alejandro escuchaba con atención cada detalle sobre el progreso del embarazo, imaginando cómo sería sostener a su hijo en brazos. Finalmente, una noche de invierno, recibió la llamada que había estado esperando con ansias y temor a partes iguales. Alejandro, la voz de Clara sonaba agitada, el bebé está en camino. Estoy en el hospital. Sin perder un segundo, Alejandro tomó el primer vuelo disponible a Barcelona. Durante todo el viaje, su mente era un torbellino de emociones, alegría, miedo, anticipación. ¿Cómo sería ver a su hijo por primera vez? ¿Cómo reaccionaría Clara al verlo allí? Llegó al hospital casi sin aliento, su corazón latiendo desbocado. Una enfermera lo guió hacia la habitación de Clara. Antes de entrar, se detuvo un momento, tratando de calmar sus nervios. Finalmente, con un profundo respiro, abrió la puerta. La imagen que lo recibió lo dejó sin aliento. Clara estaba en la cama, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Levantó la mirada al oírlo entrar, y Alejandro vio en sus ojos una mezcla de cansancio y una alegría que nunca antes había presenciado. «Hola», dijo suavemente, acercándose con pasos temblorosos. Clara sonrió débilmente. «¿Llegaste?» «Por supuesto que sí», respondió Alejandro, su voz apenas un susurro. «No me lo perdería por nada del mundo». Se acercó a la cama, sus ojos fijos en el pequeño bebé en brazos de Clara. «¿Es?» «Sí», dijo Clara, moviendo suavemente la manta para que Alejandro pudiera ver mejor. «Alejandro, te presento a tu hijo». El mundo pareció detenerse en ese momento. Alejandro miró al pequeño rostro arrugado, los diminutos dedos que se asomaban por la manta, y sintió que su corazón se expandía de una manera que nunca creyó posible. «Es hermoso», logró decir, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Puedo?» Clara asintió, y con infinito cuidado, colocó al bebé en los brazos de Alejandro. El peso de su hijo, tan pequeño y frágil, lo abrumó por completo. Miró a esos ojitos que luchaban por mantenerse abiertos y supo, en ese preciso instante, que haría cualquier cosa por protegerlo. «Hola, pequeño», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Soy tu papá. Te amo tanto». Clara los observaba en silencio, sus propios ojos húmedos. Había una ternura en su mirada que Alejandro no había visto en mucho tiempo. «Clara», dijo Alejandro, levantando la vista del bebé, «gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Te juro que haré todo lo posible por ser el mejor padre para él». Clara sonrió suavemente. «Lo sé, Alejandro. Veo cómo lo miras, es la misma mirada que tengo yo». Por un momento, se miraron a los ojos, y Alejandro sintió que algo había cambiado entre ellos. No era perdón, no aún, pero era un comienzo. «¿Cómo se llama?», preguntó, dándose cuenta de que aún no lo sabía. «Mateo», respondió Clara. «Significa, regalo de Dios, punto». «Mateo», repitió Alejandro, mirando a su hijo con adoración. «Es perfecto». Mientras sostenía a Mateo, Alejandro se dio cuenta de que este era solo el comienzo de un largo camino. Había mucho que reparar, mucha confianza que reconstruir. Pero mirando a su hijo, y luego a Clara, supo que haría lo que fuera necesario. «Clara», dijo suavemente, «sé que aún hay mucho por resolver entre nosotros. Pero quiero que sepas que estoy aquí, para los dos. Para nuestra familia». Clara lo miró largamente, una mezcla de emociones en sus ojos. Finalmente, extendió su mano y tomó la de Alejandro. «Un día a la vez, Alejandro», dijo suavemente. «Un día a la vez». Y así, en esa habitación de hospital, con su hijo en brazos y la mano de Clara en la suya, Alejandro sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. El futuro era incierto, pero estaba lleno de posibilidades, y estaba determinado a aprovechar cada una de ellas.
Los días en el hospital pasaron rápidamente, y pronto llegó el momento de que Clara y Mateo volvieran a casa. Alejandro, que había estado alojándose en un hotel cercano, se ofreció a acompañarlos. ¿Estás segura de que no necesitas que me quede unos días más?, preguntó Alejandro mientras ayudaba a Clara a entrar en el apartamento con Mateo en brazos. Clara lo miró, una mezcla de gratitud y cautela en sus ojos. Gracias, Alejandro, pero estaremos bien. Mi madre vendrá mañana para ayudarme. Alejandro asintió, tratando de ocultar su decepción. Entiendo. Bueno, si necesitas algo, lo que sea, llámame. Estaré en Barcelona unos días más antes de volver a Madrid. Clara se sentó en el sofá, meciendo suavemente a Mateo. Alejandro, aprecio todo lo que has hecho estos días, pero... Lo sé, interrumpió él suavemente. Necesitas tu espacio. Lo entiendo. Se quedaron en silencio por un momento, el único sonido en la habitación era la suave respiración de Mateo. Alejandro miró a su hijo, sintiendo una mezcla de amor infinito y un profundo dolor por la distancia que aún existía entre él y Clara. Clara, comenzó, su voz cargada de emoción, sé que las cosas entre nosotros son complicadas. Pero quiero que sepas que estoy comprometido con ser parte de la vida de Mateo. Y si me lo permites, también de la tuya. Clara levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Alejandro, yo. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió, interrumpiendo lo que Clara estaba a punto de decir. Un hombre alto y de aspecto amable entró, cargando varias bolsas de compras. Clara. ¿Por qué no me avisaste que ya habían salido del hospital? Hubiera venido a recogerlos, dijo el recién llegado, antes de notar la presencia de Alejandro. Clara pareció tensarse visiblemente. Miguel, no te esperaba hasta mañana. El hombre, Miguel, miró a Alejandro con curiosidad. Oh, lo siento. No sabía que tenías visita. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La forma en que Miguel se movía por el apartamento, la familiaridad con la que hablaba con Clara. Todo indicaba que no era un simple amigo. Clara, notando la tensión en el ambiente, se puso de pie con cuidado, aún sosteniendo a Mateo. Miguel, este es Alejandro. Él, el padre de Mateo. Miguel extendió su mano, su expresión una mezcla de sorpresa y cortesía forzada. Mucho gusto, Alejandro. Clara me ha hablado de ti. Alejandro estrechó la mano de Miguel, sintiendo como si el mundo se desmoronara a su alrededor. El gusto es mío, logró decir, aunque las palabras sonaron huecas incluso para él. Clara, visiblemente incómoda, se acercó a Miguel. Miguel ha sido un gran apoyo durante todo el embarazo, explicó, sin mirar directamente a Alejandro. Alejandro asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones no dichas y preguntas sin responder. Bueno, dijo finalmente Alejandro, su voz apenas un susurro, creo que es hora de que me vaya. Clara, si necesitas algo. Te llamaré, completó ella, su voz suave pero firme. Alejandro se acercó a Mateo, besando suavemente su frente. Adiós, pequeño. Papá te ama. Mientras se dirigía a la puerta, Alejandro sintió que dejaba atrás mucho más que a su hijo. La esperanza que había albergado durante estos meses, el sueño de reconstruir su familia, parecía desvanecerse con cada paso. Ya en el pasillo, escuchó la voz de Clara llamándolo. Alejandro, espera. Se giró, viendo a Clara parada en la puerta, sin Mateo en brazos. Probablemente se lo había dejado a Miguel, pensó con amargura. Lo siento, dijo ella suavemente. Debí haberte hablado de Miguel antes. Alejandro asintió, luchando por mantener la compostura. Está bien, Clara. Entiendo. Tú mereces ser feliz. Clara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y determinación. Alejandro, esto no cambia nada respecto a Mateo. Sigues siendo su padre.
Lo sé, respondió él, su voz quebrada. Y siempre estaré ahí para él. Para los dos, si alguna vez me necesitas. Con un último intercambio de miradas, Alejandro se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de la vida que había imaginado, de la familia que había soñado reconstruir. Mientras salía del edificio a las calles de Barcelona, Alejandro sintió que una parte de él se quedaba atrás. El futuro, que hace solo unas horas parecía tan prometedor, ahora se veía incierto y sombrío. Pero en medio del dolor, una cosa quedaba clara: sin importar lo que pasara, lucharía por ser el mejor padre posible para Mateo. Eso, al menos, era una promesa que estaba determinado a cumplir. Los días siguientes fueron una nebulosa para Alejandro. Deambuló por las calles de Barcelona, sintiendo que cada rincón de la ciudad le recordaba lo que había perdido. Finalmente, la noche antes de su vuelo de regreso a Madrid, decidió hacer una última visita a Clara y Mateo. Con el corazón pesado, tocó el timbre del apartamento. Clara abrió la puerta, sorprendida de verlo. Alejandro, no te esperaba, dijo, su voz una mezcla de sorpresa y algo que él no pudo descifrar. Lo sé, lo siento. Solo quería despedirme antes de volver a Madrid, respondió, su voz apenas un susurro. Clara asintió y lo dejó pasar. El apartamento estaba en silencio, Mateo probablemente dormido en su cuna. ¿Cómo está?, preguntó Alejandro, refiriéndose a su hijo. Bien, está creciendo rápido, respondió Clara con una pequeña sonrisa. Se sentaron en el sofá, un silencio incómodo entre ellos. Finalmente, Alejandro reunió el coraje para hablar. Clara, sé que las cosas han cambiado. Que tú has seguido adelante. Pero necesito que sepas algo, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Te amo. Nunca dejé de amarte. Y sé que cometí errores imperdonables, pero... Alejandro, por favor, interrumpió Clara, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No hagas esto más difícil. Necesito decirlo, Clara. Necesito que lo sepas. Entiendo que ahora estás con Miguel, y si él te hace feliz, lo acepto. Pero no puedo irme sin decirte que lucharé por ti, por nosotros, por nuestra familia. Clara lo miró, una tormenta de emociones en sus ojos. Alejandro, yo también te amo. Nunca dejé de hacerlo. Pero el amor no siempre es suficiente. Nos hicimos mucho daño. Lo sé, respondió él, tomando suavemente la mano de Clara. Pero también sé que podemos sanar juntos. Por nosotros, por Mateo. Clara retiró su mano suavemente. No es tan simple, Alejandro. Miguel ha estado ahí para mí cuando más lo necesitaba. No puedo simplemente... Entiendo, interrumpió Alejandro, el dolor evidente en su voz. No te pido que tomes una decisión ahora. Solo te pido una oportunidad. Una oportunidad de demostrarte que he cambiado, que puedo ser el hombre que tú y Mateo merecen. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de sus palabras flotando entre ellos. Finalmente, Clara habló. Necesito tiempo, Alejandro. Tiempo para pensar, para entender lo que realmente quiero. Alejandro asintió, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Te daré todo el tiempo que necesites. Estaré aquí, Clara. Para ti, para Mateo, siempre. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se giró una última vez. Clara, pase lo que pase, quiero que sepas que eres el amor de mi vida. Tú y Mateo son mi familia, y lucharé por ustedes hasta mi último aliento. Con esas palabras, Alejandro salió del apartamento, dejando a Clara con lágrimas en los ojos y el corazón dividido. Mientras caminaba por las calles de Barcelona hacia su hotel, Alejandro sentía una mezcla de dolor y determinación. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: no se rendiría. Lucharía por Clara, por Mateo, por la familia que sabía que podían ser. El camino sería difícil, lleno de obstáculos y dudas. Pero por primera vez en mucho tiempo,
Alejandro sentía que tenía un propósito claro. Ya no era el hombre egoísta que había dejado a Clara años atrás. Ahora era un padre, un hombre decidido a enmendar sus errores y ganar de vuelta el amor de su vida. Con esa resolución en mente, Alejandro miró hacia el cielo estrellado de Barcelona. Mañana volvería a Madrid, pero su corazón se quedaría aquí, con Clara y Mateo. Y sabía que, sin importar cuánto tiempo tomara, encontraría la manera de volver a ellos. Porque al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Los meses pasaron, y Alejandro mantuvo su promesa. Cada semana, sin falta, llamaba a Clara para saber de Mateo. Las conversaciones, al principio breves y formales, poco a poco, se fueron volviendo más cálidas y extensas. Alejandro viajaba a Barcelona cada vez que podía, ansioso por ver crecer a su hijo y con la esperanza de reconquistar el corazón de Clara. Una tarde de primavera, Alejandro recibió una llamada inesperada de Clara. «Alejandro, necesito verte», su voz sonaba tensa, preocupada. «¿Está todo bien?» «¿Le pasó algo a Mateo?», preguntó él, alarmado. «No, no. Mateo está bien. Es solo que necesitamos hablar. En persona». Sin pensarlo dos veces, Alejandro tomó el primer vuelo disponible a Barcelona. Durante todo el trayecto, su mente era un torbellino de emociones y posibilidades. ¿Qué querría decirle Clara? ¿Habría tomado una decisión sobre su relación? Llegó al apartamento de Clara con el corazón latiendo desbocado. Ella abrió la puerta, su rostro una mezcla de emociones que Alejandro no pudo descifrar. «Pasa», dijo suavemente. Alejandro entró, notando inmediatamente que algo era diferente. No había rastros de Miguel por ninguna parte. «¿Dónde está Mateo?», preguntó, extrañado de no ver a su hijo. «Está con mi madre», respondió Clara, sentándose en el sofá e invitándolo a hacer lo mismo. Necesitaba que estuviéramos solos para esta conversación. Alejandro se sentó, sintiendo que su corazón podría salirse de su pecho en cualquier momento. «Clara, ¿qué está pasando?». Ella tomó una profunda respiración antes de hablar. «Alejandro, estos meses han sido complicados. He estado pensando mucho, sobre nosotros, sobre Mateo, sobre el futuro». «¿Y Miguel?», preguntó él, casi temiendo la respuesta. Clara bajó la mirada. «Miguel y yo, terminamos. Hace unas semanas». Alejandro sintió una mezcla de alivio y preocupación. «Lo siento, Clara. ¿Estás bien?». Ella asintió lentamente. «Sí, estoy bien. La verdad es que nunca pude entregarle mi corazón por completo». «¿Por qué?». «¿Por qué qué?», preguntó Alejandro, conteniendo la respiración. Clara lo miró directamente a los ojos, sus propios ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Porque mi corazón siempre te ha pertenecido a ti, Alejandro. A pesar de todo, nunca dejé de amarte». El mundo pareció detenerse para Alejandro. Las palabras que tanto había anhelado escuchar finalmente se habían pronunciado. Sin poder contenerse, tomó las manos de Clara entre las suyas. «Clara, no sabes cuánto he esperado oír eso. Te amo, con todo mi corazón. A ti y a Mateo. Son mi vida entera». Clara sonrió a través de las lágrimas. «Lo sé. He visto cómo has cambiado, cómo te has esforzado por ser un buen padre para Mateo. Y me he dado cuenta de que quiero intentarlo de nuevo. Contigo». Alejandro sintió que su corazón podría estallar de felicidad. «Clara, te prometo que esta vez será diferente. Haré todo lo que esté en mi poder para hacerte feliz, para ser el hombre que tú y Mateo merecen». «Lo sé», dijo ella suavemente. «Pero Alejandro, necesito que entiendas algo. Esto no será fácil. Aún hay heridas que sanar, confianza que reconstruir. No podemos simplemente volver a como eran las cosas antes». Alejandro asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. «Lo entiendo, Clara. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario».
Iremos paso a paso, construyendo algo nuevo, algo mejor. Clara sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Eso es exactamente lo que quería oír. En ese momento, como si el universo quisiera sellar su nuevo comienzo, se escuchó el llanto de Mateo desde la habitación contigua. Clara se levantó para ir por él, pero Alejandro la detuvo suavemente. «Déjame ir a mí», dijo con una sonrisa. Mientras Alejandro iba a buscar a su hijo, Clara lo observó, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzada. Alejandro regresó con Mateo en brazos, el pequeño sonriendo al ver a su padre. Se sentó junto a Clara, y por un momento, los tres se quedaron así, juntos, como la familia que siempre debieron haber sido. «Te amo», susurró Alejandro, mirando a Clara con todo el amor del mundo. «Y yo a ti», respondió ella, inclinándose para darle un suave beso. En ese instante, con su hijo en brazos y el amor de su vida a su lado, Alejandro supo que, sin importar los desafíos que vinieran, enfrentarían el futuro juntos. Como una familia. Los días siguientes fueron como un sueño para Alejandro. Cada momento con Clara y Mateo era un tesoro, una promesa de la vida que podrían construir juntos. Sin embargo, la realidad pronto se hizo presente. Alejandro tenía que volver a Madrid, a su trabajo y sus responsabilidades. La noche antes de su partida, mientras Mateo dormía plácidamente en su cuna, Alejandro y Clara se sentaron en el balcón del apartamento, contemplando las luces de Barcelona. «No quiero irme», susurró Alejandro, tomando la mano de Clara. Clara lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de amor y preocupación. «Lo sé, pero tienes que hacerlo. Tu vida está en Madrid». Alejandro se giró para mirarla directamente. «Mi vida está aquí, Clara. Con ustedes». Un silencio se instaló entre ellos, cargado de emociones no dichas y decisiones por tomar. «¿Y si me mudo a Barcelona?», propuso Alejandro de repente. Clara lo miró sorprendida. «Alejandro, no puedes simplemente abandonar tu vida en Madrid. Tu trabajo, tu empresa». «Puedo dirigir la empresa desde aquí», insistió él. «Abriré una oficina en Barcelona. Haré lo que sea necesario para estar con ustedes». Clara suspiró, una mezcla de emoción y duda en su voz. «Es una decisión muy grande, Ale. No quiero que te precipites». Alejandro tomó las manos de Clara entre las suyas. «Clara, escúchame. He pasado los últimos años de mi vida persiguiendo el éxito, el dinero, creyendo que eso me haría feliz. Pero ahora sé que la verdadera felicidad está aquí, con ustedes. No quiero perder ni un momento más». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «¿Estás seguro? Es un gran cambio». «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió Alejandro con convicción. «Quiero estar aquí para ver crecer a Mateo. Para reconstruir lo nuestro. Quiero que seamos una familia de verdad». Clara lo miró largamente, buscando en sus ojos cualquier signo de duda. No encontró ninguno. Finalmente, una sonrisa iluminó su rostro. «Está bien», dijo suavemente. «Hagámoslo». Alejandro sintió que su corazón se expandía de felicidad. Acercó a Clara y la besó con toda la pasión y el amor que sentía. Cuando se separaron, Clara tenía una expresión seria. «Pero Alejandro, necesito que entiendas algo. Esto no será fácil. Aún tenemos mucho que trabajar, mucha confianza que reconstruir». Alejandro asintió. «Lo sé, mi amor. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Iremos paso a paso, día a día. Construiremos algo nuevo, algo más fuerte». Clara sonrió, sus ojos brillantes de emoción. «Juntos», dijo. «Juntos», repitió Alejandro. En ese momento, como si sintiera la importancia del momento, Mateo comenzó a llorar suavemente desde su habitación. Alejandro y Clara se miraron, una complicidad silenciosa pasando entre ellos. «Vamos»,
dijo Clara, levantándose y extendiendo su mano hacia Alejandro. Nuestro hijo nos necesita. Mientras caminaban juntos hacia la habitación de Mateo, Alejandro sintió una paz que no había experimentado en años. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, momentos difíciles, tal vez incluso dudas. Pero también sabía que, con Clara y Mateo a su lado, podría enfrentar cualquier cosa. Al entrar en la habitación y ver a su hijo, Alejandro supo que estaba exactamente donde debía estar. Esta era su familia, su hogar, su futuro. Y estaba listo para luchar por ello con todo su ser. «Te amo», susurró a Clara mientras ella levantaba a Mateo de la cuna. Clara lo miró, sus ojos llenos de amor y esperanza. «Y nosotros a ti», respondió. Y así, en esa pequeña habitación en Barcelona, Alejandro, Clara y Mateo comenzaron el primer capítulo de su nueva vida juntos. El futuro era incierto, pero estaba lleno de promesas y posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió verdaderamente completo, verdaderamente en casa. Los meses pasaron rápidamente mientras Alejandro se establecía en Barcelona. La transición no fue fácil, hubo momentos de duda, discusiones tensas y noches de insomnio. Pero con cada día que pasaba, la pequeña familia se iba fortaleciendo. Una tarde de domingo, mientras paseaban por el parque de la Ciudadela, Alejandro notó que Clara estaba inusualmente callada. Mateo dormía plácidamente en su cochecito, ajeno a la tensión que crecía entre sus padres. «Clara, ¿qué sucede?», preguntó Alejandro, deteniéndose junto a un banco. Clara suspiró profundamente antes de sentarse. «Alejandro, hay algo que necesito decirte». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «Me estás asustando». «¿Qué pasa?». Clara miró a Mateo por un momento antes de volver su mirada a Alejandro. «Recibí una oferta de trabajo, en Nueva York». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Nueva York? Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿De nuestra familia?». «Es una oportunidad increíble, Alejandro», dijo Clara, su voz temblando ligeramente. «El tipo de oportunidad que aparece una vez en la vida». Alejandro se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar la información. «¿Y qué quieres hacer?», preguntó finalmente. Clara lo miró, sus ojos llenos de conflicto. «No lo sé. Por un lado, es mi sueño. Por otro, están tú y Mateo. Nuestra vida aquí». Alejandro guardó silencio por un momento, su mente un torbellino de emociones. Finalmente, tomó las manos de Clara entre las suyas. «Clara, mírame», dijo suavemente. «Te amo. Amo a nuestro hijo. Y parte de amar es querer lo mejor para la persona amada. Si esto es tu sueño, entonces, deberías perseguirlo». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «¿Estás diciendo que debería ir?». Alejandro sonrió tristemente. «Estoy diciendo que deberíamos ir. Juntos». Clara lo miró sorprendida. «Pero, Alejandro, ¿y tu trabajo? ¿La empresa?». «Clara, ya dejé Madrid por ustedes. Puedo dejar Barcelona también. Mi hogar está donde estén tú y Mateo». «Pero es otro país, otra cultura», protestó Clara débilmente. «Y lo enfrentaremos juntos», afirmó Alejandro. «Mira, sé que no será fácil. Habrá desafíos, momentos difíciles. Pero también sé que juntos podemos superar cualquier cosa». Clara lo miró largamente, buscando en sus ojos cualquier señal de duda. No encontró ninguna. «¿Estás seguro de esto, Alejandro?». Él asintió, una sonrisa formándose en sus labios. «Completamente. Clara, hace tiempo te prometí que haría todo lo posible para ser el hombre que tú y Mateo merecen. Y eso incluye apoyarte en tus sueños, en tu carrera. Somos un equipo, ¿recuerdas?». Clara no pudo contener más las lágrimas. Se lanzó a los brazos de Alejandro, abrazándolo con fuerza. «Te amo tanto», susurró entre sollozos.
Y yo a ti, respondió Alejandro, acariciando su cabello. Siempre. En ese momento, Mateo se despertó, balbuceando alegremente. Alejandro y Clara se separaron, riendo a través de las lágrimas. Parece que alguien está emocionado por su nueva aventura, bromeó Alejandro, inclinándose para tomar a su hijo en brazos. Clara observó a Alejandro con Mateo, su corazón rebosante de amor. ¿Realmente vamos a hacer esto?, preguntó, una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. Alejandro la miró, sus ojos llenos de determinación y amor. Lo haremos. Juntos, como una familia. Mientras caminaban de regreso a casa, haciendo planes y soñando con su futuro en Nueva York, Alejandro se dio cuenta de que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de incertidumbres, sí, pero también de infinitas posibilidades. Y mientras miraba a Clara y a Mateo, Alejandro supo que no importaba dónde estuvieran o qué desafíos enfrentaran, siempre y cuando estuvieran juntos, todo estaría bien. Porque al final, el amor verdadero no conoce fronteras, y la familia es el hogar que llevas contigo a donde quiera que vayas. El tiempo pasó volando, y antes de que se dieran cuenta, Alejandro, Clara y el pequeño Mateo estaban aterrizando en el aeropuerto JFK de Nueva York. La ciudad los recibió con su característico bullicio y energía, tan diferente a la Barcelona que habían dejado atrás. Los primeros días fueron un torbellino de emociones y actividades, instalarse en su nuevo apartamento, orientarse en la gran ciudad, y para Clara, comenzar su nuevo trabajo. Alejandro, por su parte, se dedicaba a cuidar a Mateo mientras buscaba la manera de establecer una sucursal de su empresa en la Gran Manzana. Una noche, después de acostar a Mateo, Alejandro encontró a Clara en el balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad con una expresión pensativa. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó suavemente, acercándose a ella. Clara se giró, una sonrisa cansada en su rostro. Solo estaba pensando en todo lo que ha pasado. En cómo hemos llegado hasta aquí. Alejandro la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en el hombro de ella. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Clara asintió, recostándose contra él. A veces me pregunto si hicimos lo correcto. Dejar todo atrás, venir aquí. Alejandro sintió una punzada de preocupación. ¿Te arrepientes? Clara se giró en sus brazos para mirarlo a los ojos. No, no me arrepiento. Es solo que, a veces me siento abrumada. Todo es tan diferente aquí. Lo sé, mi amor, dijo Alejandro, acariciando su mejilla. Yo también me siento así a veces. Pero luego te miro a ti, miro a Mateo, y sé que estamos exactamente donde debemos estar. Clara sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Alejandro la besó suavemente antes de responder. Porque estamos juntos. Tú, yo y Mateo. Eso es todo lo que necesito para estar seguro. Se quedaron en silencio por un momento, abrazados, mirando la ciudad que nunca duerme. Ale, dijo Clara finalmente, su voz apenas un susurro. Hay algo que necesito decirte. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué sucede? Clara tomó una respiración profunda antes de mirarlo a los ojos. Estoy embarazada. El mundo pareció detenerse para Alejandro. Embarazada, repitió, incrédulo. Pero, pensé que... Lo sé, dijo Clara, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Yo también estaba sorprendida. Parece que el milagro se repitió. Alejandro sintió que una ola de emociones lo inundaba, alegría, miedo, emoción, todo mezclado en un torbellino abrumador. Vamos a tener otro bebé, dijo finalmente, una sonrisa iluminando su rostro. Clara, esto es maravilloso. Clara lo miró, sus ojos llenos de amor y un toque de preocupación. ¿Estás seguro? Sé que no lo planeamos, y con todo lo nuevo aquí. Alejandro la silenció con un beso apasionado. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con determinación y amor. Estoy más que seguro. Clara,
esto es un regalo. Otra oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio. Clara sonrió a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Te amo tanto, Alejandro. Y yo a ti, mi amor. Más de lo que puedas imaginar. Se abrazaron fuertemente, sus corazones latiendo al unísono, mientras la realidad de su nueva aventura se asentaba. Un nuevo bebé, una nueva ciudad, una nueva vida. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. ¿Crees que estaremos bien?, preguntó Clara suavemente. Alejandro la miró, sus ojos llenos de amor y determinación. Estaremos más que bien. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Mientras se quedaban allí, abrazados bajo el cielo estrellado de Nueva York, Alejandro se dio cuenta de que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. Un capítulo lleno de desafíos, sí, pero también de amor, esperanza y posibilidades infinitas. Y mientras sostenía a Clara en sus brazos, sintiendo la promesa de una nueva vida creciendo dentro de ella, Alejandro supo con certeza que, sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían cada momento juntos, como la familia que siempre estuvieron destinados a ser. Los meses pasaron volando, y antes de que se dieran cuenta, Clara estaba en su último trimestre de embarazo. La vida en Nueva York había sido un torbellino de emociones y desafíos, pero Alejandro y Clara los habían enfrentado juntos, fortaleciendo su relación con cada obstáculo superado. Una tarde de otoño, mientras paseaban por Central Park con Mateo, ahora un niño de casi 3 años, Alejandro notó que Clara estaba inusualmente callada. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó, tomando su mano. Clara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de emociones que Alejandro no pudo descifrar completamente. Alejandro, hay algo que he estado pensando. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Qué sucede? Clara tomó una respiración profunda antes de continuar. He estado pensando en nuestro futuro, en nuestra familia. Y me preguntaba, ¿te casarías conmigo? Alejandro se detuvo en seco, mirando a Clara con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Pero, ¿yo debería ser quién? Clara sonrió, un brillo travieso en sus ojos. ¿Quién dice que tiene que ser el hombre quien proponga matrimonio? Además, creo que ya hemos demostrado que no somos una pareja convencional. Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de amor y emoción. Clara, yo no sé qué decir. Sí, estaría bien, bromeó ella, aunque Alejandro pudo notar un atisbo de nerviosismo en su voz. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro la tomó en sus brazos, teniendo cuidado con su vientre abultado, y la besó apasionadamente. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Sí, susurró Alejandro. 1000 veces sí. Te amo, Clara. Te amo más que a nada en este mundo. Clara sonrió a través de las lágrimas. Y yo a ti, Alejandro. Más de lo que jamás creí posible. Mateo, que había estado jugando cerca, se acercó a ellos, curioso por la conmoción. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Por qué lloran? Alejandro se agachó para estar a la altura de su hijo. No son lágrimas de tristeza, campeón. Son de felicidad. Mamá y papá van a casarse. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿Cómo en los cuentos? Clara rió, acariciando el cabello de su hijo. Sí, mi amor. Como en los cuentos, pero mejor, porque es real. Mientras caminaban de regreso a casa, Alejandro no podía dejar de sonreír. Su mente viajó a aquel día, años atrás, cuando había tomado la decisión equivocada de dejar a Clara. Nunca imaginó que el destino les daría una segunda oportunidad, y mucho menos que esa oportunidad los llevaría hasta aquí, a Nueva York, con un hijo maravilloso y otro en camino. ¿En qué piensas?, preguntó Clara, notando su expresión pensativa. Alejandro la miró, sus ojos llenos de amor y gratitud. En lo afortunado que soy. En cómo la vida nos ha dado esta segunda oportunidad. En cómo, a pesar de todos mis errores, hemos llegado a este momento perfecto. Clara apretó su mano. No ha sido fácil,
Alejandro. Hemos tenido que trabajar duro para llegar aquí. Lo sé, asintió él. Y prometo que seguiré trabajando cada día para ser el hombre que tú y nuestros hijos merecen. Se detuvieron frente a la fuente de Bethesda, el sol del atardecer bañando el parque en tonos dorados. Alejandro miró a Clara, a Mateo, y puso una mano sobre el vientre donde crecía su futuro hijo. Esto es todo lo que siempre soñé, dijo suavemente. Tú, nuestros hijos, nuestra familia. Es más de lo que merezco, pero prometo que valoraré cada momento. Clara lo besó suavemente. Lo merecemos, Alejandro. Ambos. Hemos crecido, hemos aprendido, y ahora estamos listos para este nuevo capítulo. Mientras se alejaban, Alejandro sintió una paz que nunca antes había experimentado. El futuro era brillante, lleno de promesas y posibilidades. Sabía que habría desafíos por delante, pero también sabía que, con Clara a su lado, podría enfrentar cualquier cosa. La historia de Alejandro y Clara no había terminado. De hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Pero esta vez, estaban escribiendo juntos cada página, creando un futuro lleno de amor, perdón y segundas oportunidades. Y mientras el sol se ponía sobre Nueva York, Alejandro supo con certeza que, sin importar lo que el destino les deparara, enfrentarían cada momento juntos, como la familia que siempre estuvieron destinados a ser.